puse por nombre a esta palabra temporal o eterno. Y es una pregunta en realidad. ¿Temporal o eterno? Y ahora te voy a hablar de una palabra, de un versículo que está en 2 de Corintios 4:18. Si vos querés buscar tu Biblia y acompañarme con la lectura, podés hacerlo, si no, después podés leerlo cuando terminamos, no hay problema. Vos sabés que todo este tiempo estamos hablando de poner la mirada en Cristo. Las charlas anteriores, el sábado pasado yo te decía que cuando yo pongo la mirada en Cristo, cuando yo lo estoy mirando a Él, yo dejo de ver mis circunstancias. Y cuando yo dejo de mirar las circunstancias para verlo a Él, entonces yo puedo darle gracias a Él por todo lo que pasa, por todo lo que pasa en mi vida, sea bueno o sea malo. Porque yo sé que en cada situación, por más que sea difícil, el Señor se va a glorificar en mi vida. El Señor va a hacer algo a través de esa circunstancia. Entonces yo no me vuelvo prisionero de esa circunstancia, yo no permito que esa circunstancia me gobierne. Y yo me mantengo en fe, yo me mantengo en descanso, yo reposo en Cristo. Entonces no hay algo que a mí me vaya a quitar las fuerzas, no hay algo que a mí me vaya a desanimar, yo tengo la mirada puesta en Cristo. Esto es lo que venimos diciendo ya hace un tiempo, incluso nuestro pastor Bernardo nos está enseñando también esto, a poner la mirada en Cristo, a sacarla de los problemas, a sacarla de mí misma, a sacarla de quién somos, de estar mirándonos a nosotros mismos para no juzgarnos más, no reprocharnos más nada, para no autocastigarnos. Sacamos la mirada de nosotros, sacamos la mirada de nuestro alrededor y miramos al Señor. Ahora, te decía, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿En lo temporal o en lo eterno? La palabra dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está puesta tu mirada? Si vos estás pasando una circunstancia difícil y vos me decís, yo tengo puesta la mirada en esa situación, yo estoy mirando el problema que yo tengo. La palabra dice que eso es pasajero, eso es temporal. Eso no va a durar para siempre. Entonces estás perdiendo el tiempo porque vos, en vez de poner la mirada en Cristo, la estás poniendo en algo que va a pasar, que te está causando a vos más problemas de los que tenés, que te está causando una enfermedad, que te está causando ansiedad, que te está causando desesperación y no sabes qué hacer. Entonces ahí te das cuenta que tu mirada está en algo, por lo cual, por más que vos llores, patalees, te quejes, grites, va a seguir estando ahí. No vas a cambiar esa situación porque vos quieras controlarla, porque vos quieras hacer las cosas a tu modo, porque vos quieras hacer las cosas como vos crees que deberías hacerlas. Esa prueba que estás pasando, ese problema, esa dificultad, es pasajera, no es eterna. Lo que es eterno es lo que nosotros no llegamos a ver. Y es eso que viene de Cristo. Cuando yo pongo la mirada en Cristo, cuando yo pongo la mirada en las cosas celestiales, cuando yo pongo la mirada en las cosas de Dios, dice que eso es temporal, eso es eterno. Temporal es el problema. Cuando yo miro a Cristo, Él añade su vida en mí y eso se vuelve eterno. Lo que el Señor transforma en mí no vuelve nunca más a ser igual. Es transformado por completo. Entonces, cuando el Señor me bendice, cuando yo tengo la mirada puesta en Él y Él me puede bendecir, porque yo lo estoy mirando a Él, eso que Él me da
se vuelve eterno. ¿Por qué? Porque toma la vida de Cristo. Porque quien me está bendiciendo es Cristo. No lo estoy haciendo yo a mi forma, no lo estoy haciendo yo a mi modo, no lo estoy resolviendo yo. Le estoy dando el lugar a que lo haga Cristo. Y quizás vos me digas, bueno, pero cuando yo quiero entregarle al Señor, pero el Señor tarda. Yo necesito que la respuesta llegue hoy. Estoy pasando este problema, estoy pasando esta situación y yo necesito que la respuesta llegue hoy. Si fuese la voluntad de Dios que esa respuesta llegue hoy, quédate tranquilo que la respuesta llega. Ahora, si la respuesta no llega, es porque no la necesitas hoy. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Tu respuesta no llegó todavía porque no es el momento de que llegue, porque Dios hace las cosas tan perfectas que Él las va a dar cuando sea el momento de dárnosla. Entonces vos podés llorar, renegar, patalear, gritar, enojarte, dejar de hablar con Dios. Podés irte del equipo Zoe, podés dejar de ver la transmisión, podés irte de la iglesia cuando nos congregamos, podés enojarte lo que vos quieras. Y eso no va a hacer que la respuesta llegue. Porque el problema va a seguir estando, pero el problema es temporal. El problema no va a durar para siempre, esa circunstancia que estás viviendo, esa prueba, esa lucha. Quizás me decís, pastora, estoy en medio de un desierto y la verdad que lo estoy sufriendo. Eso es temporal. Poné la mirada en Cristo, no mires a tu alrededor, no te mires ni siquiera a vos mismo. No te preguntes cómo hago para resolver esto. Entregáselo al Señor y poné tu mirada en Él, para que sea Él quien te guíe a alcanzar esa bendición que tanto anhelas, eso que tanto querés. No lo voy a hacer yo a mi modo. No lo voy a hacer yo a mi modo. Si yo lo hago a mi modo, lo más probable es que yo obtenga la respuesta que yo quiera. Pero esa respuesta no va a ser eterna, porque no va a tener la vida de Cristo. Y a la larga o a la corta vas a terminar perdiendo eso. La bendición se te va a ir como agua entre los dedos. Y vas a preguntar, ¿qué pasó? Si yo luché por eso, si yo quería eso y lo obtuve, ¿y por qué lo perdí? Porque no tenía la vida de Cristo. Porque la respuesta no vino de Cristo. La respuesta vino por tu esfuerzo. Vos fuiste a buscar eso. No esperaste en el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué hago si yo estoy pasando este problema? Yo tengo que poner la mirada en Cristo. Y que cuando ese problema alce la voz y me quiera sacar la mirada de Cristo, yo voy a mirar la situación, no para que me gobierne, la voy a mirar para decir, en medio de esta circunstancia, yo voy a ver la gloria de Cristo, porque el Señor va a usar esta circunstancia para glorificarse Él. Entonces yo descanso en Él, yo descanso en el Señor. No hay preocupación en mí. Yo puedo descansar sabiendo que Dios me puede contestar dentro de 2 días como me puede contestar dentro de 2 meses, pero cuando Él me conteste es porque es el momento justo, porque yo estoy preparado para recibir esa bendición. El Señor no me va a dar antes nada que Él no crea que sea el momento correcto. El Señor, a veces nosotros pedimos, yo quiero esto y quiero más. Y el Señor solamente te da esto. Y vos decís, ¿por qué el Señor me dio poco? El Señor no te dio poco. El Señor te dio lo que necesitabas. Y el Señor en su gran sabiduría te da solamente eso, que no es poco, en Cristo es mucho. Porque si Él sabe que te da más, vos vas a terminar poniendo la mirada en la bendición y la vas a sacar de Él. Entonces deja que el Señor te guíe. Poné la mirada en el Señor y deja que Él te dé lo que Él te tenga que dar en el tiempo que Él te lo quiera dar y como Él te lo quiera dar. No lo quieras hacer vos a tu forma. Ahí es cuando viene todo el cansancio. Ahí es cuando vos te sentís agotado, cuando vos te sentís y ahora me siento frustrado, me siento agotado, siento que gasté todas mis fuerzas. ¿Por qué?
porque quise hacerlo yo a mi modo. Quise hacerlo yo como yo creía que debía hacerlo. Entonces, poné la mirada en Cristo, sacala del problema, sacá la mirada del problema, de la situación, de la enfermedad, de tu cansancio, sacá la mirada de ahí, para poner la mirada en Cristo y decirle, Señor, ¿qué es lo que querés que haga? Guíame vos. Señor, ¿por qué voy a orar? Estamos aprendiendo a que el Señor nos pone la carga y nosotros vamos a orar solamente la carga. Yo misma en este tiempo estoy aprendiendo a no dar de más, porque yo daba lo que el Señor me decía que dé y daba de más. Y eso que daba de más no era Dios, era yo. Y después me sentía agotada, después me sentía cansada, me sentía frustrada. ¿Por qué yo no recibo lo mismo? Porque el Señor no fue lo que me mandó a dar. Entonces ahora estoy aprendiendo eso, Señor, doy lo que vos me decís que dé y después yo descanso en Él. Entonces no hay cansancio para mí, pero yo lo estoy aprendiendo ahora. ¿Y cuántas cosas nos quedan a nosotros por aprender? Poner la mirada en el Señor, sacarla de esa circunstancia, sacarla de ese problema. Cuando aparezca el problema, lo único que yo voy a decir es, en este problema, yo voy a ver la gloria del Señor y vuelvo la mirada a Él y espero en Él y confío en Él. El miércoles la pastora Lorena nos hablaba de Pablo y Silas en la cárcel y yo escuché la charla y me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si Pablo y Silas fuésemos vos y yo? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos caído nosotros en esa cárcel? Yo decía, lo primero que yo hubiese hecho es mirar al carcelero y ver todos los defectos que pueda tener. Quizás hubiese mirado a mi alrededor y me hubiese puesto a llorar y preguntarle al Señor, ¿por qué me metiste en esta cárcel? ¿Por qué estoy metida en esta situación, Señor? ¿Por qué es esto tan injusto para mí? Y quizás con mi compañero de celda me hubiese peleado, hubiésemos comenzado quizás con una gran unión espiritual, pero hubiésemos terminado peleados seguro, porque nosotros no tenemos la comunión que tenían Pablo y Silas. Pablo y Silas, en el medio de esa cárcel, lo único que hicieron fue mirar a Dios. Pablo y Silas no miraron la circunstancia, ni la injusticia, ni el por qué estaban encerrados ahí. Ellos decidieron adorar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Perdón. En medio de cualquier circunstancia, de eso que te vuelve prisionero, yo tengo que adorar al Señor. Yo no puedo oír esa voz que me dice, rendite ahora. ¿No ves que no vas a cambiar nunca? ¿No ves que el Señor no te va a sanar nunca? ¿No ves que no podés? ¿No ves que no servís? ¿No ves que nada, no veo nada? Yo miro al Señor y elevo mi oración, elevo mi adoración al Rey. Yo tengo que callar la voz de mi alma. Yo tengo que callar la voz de mi alma. Alma mía, bendice al Señor. Es lo único que yo tengo que decir en medio de mi circunstancia. Y callar esa voz para mirarlo solo a Él. Y que esa prisión, lo único que haga esa prisión, me lleve a mirar a Dios. Que sea lo único que haga. No, que no me desanime, que no me haga bajar los brazos, que no me haga rendir, que no me haga quitar la mirada de Dios. Esa prisión que quizás es la que estoy viviendo, en esa circunstancia lo único que yo debo hacer es adorar al Señor y poner mi mirada en Él y confiar que en medio de cualquier circunstancia, en medio de esa prisión, yo voy a ver la gloria de Cristo en mi vida. Lo tengo que declarar y lo tengo que creer. Entonces vos me decís, pero yo no estoy en ninguna prisión, yo no estoy presa de nada. ¿Sabés que sí? Esa preocupación que tenés, eso que te está gobernando es tu prisión. Estás encarcelado. Esa situación que estás viviendo te metió adentro de una cárcel y no te diste cuenta.
porque estás viviendo circunstancias que te llevan a un agotamiento, que te llevan a estar preocupado. Si vos tenés un mínimo de preocupación por alguna cosa, déjame decirte que estás en una cárcel. Estás encarcelado por esa situación. Lo que te genera preocupación es lo que te está encarcelando. Y quizás no lo viste. Pero hoy el Señor te trae libertad. El Señor te va a sacar de esa cárcel. Chica, grande, no importa, cárcel al fin. Pero el Señor te va a sacar de ahí. Cuando vos salgas de esa cárcel, lo que vas a hacer es adorar al Señor. En medio de esa situación, en medio de esta cárcel en la que estás, aprisionado, lo que vas a hacer es adorar al Señor, declarando en medio de esta circunstancia, en medio de esta cárcel, yo voy a ver la gloria del Señor en mi vida. Amén. Entonces, te voy a leer ahora Mateo 6:25, si querés buscarlo en tu Biblia. Mateo 6:25 al 33 te voy a leer. Y te lo voy a leer porque esta palabra habla de la confianza en Dios. Dice, es una historia, es uno de los pasajes más conocidos, pero te lo voy a leer para que el Señor te dé luz, para que el Señor abra tus ojos y te dé libertad sobre esa situación que estás viviendo. Dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo 26 dice, mirad. Y aquí Jesús le está hablando y les está diciendo, miren a su alrededor, miren las aves del cielo, miren la hierba, miren el trigo, miren las flores, mirad todo lo que tenés a tu alrededor. ¿Acaso todo eso no lo hizo el Señor? ¿Acaso el Señor no te dio la vida que tenés, la familia maravillosa que tenés? El Señor nunca permitió que te falte nada. ¿Por qué te preocupas ahora? ¿Por qué te angustias? La palabra es clarísima. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Por más que vos llores, patalees, reniegues o lo que fuera, vos no vas a poder cambiar la situación. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en hacer un desgaste que Dios no nos está diciendo que hagamos? Que Dios nos está diciendo, mira a tu alrededor y fíjate lo que tenés. Búscame ahí. ¿Qué tenés? ¿Tenés hijos que te aman? Cristo está ahí. ¿Tenés comida todos los días en tu mesa? El Señor está ahí. Te despertás cada mañana, Cristo está ahí. No mires lo que te falta, mira lo que tenés y busca a Cristo en medio de lo que tenés. Desviamos nuestra mirada para los problemas, para la situación y no
miramos lo que sí tenemos, que tenemos a Cristo en medio de cualquier situación. Vos y yo somos uno de los tantos privilegiados que tenemos hoy la oportunidad de buscar al Señor, de poder tener experiencias con Él, de buscarlo más a Él, de buscar más de Cristo para que Él crezca en nosotros. Tenemos los equipos Zoe, buscamos, el pastor Bernardo nos enseña, la pastora Alejandra, tenemos nuestra sede, nuestro cuerpo, tenemos un montón para seguir buscando más de Cristo. Y nos empecinamos a poner la mirada en otras cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu fuerza? ¿Qué es lo que estás haciendo a tu modo? Llévalo a la cruz. Morite a eso. Señor, no lo quiero hacer más yo, quiero que lo hagas vos en mí. Quiero que seas vos quien guíe mis pasos. Quiero que seas vos quien me transforme. Quiero que seas vos que me digas qué hacer y qué no hacer. Cuando nosotros esperamos en Dios, nosotros obtenemos descanso, no hay preocupación. Cuando yo quedé como pastora de la sede de Varela, teníamos los diferentes ministerios, nos faltaban personas para los ministerios. Y fuimos reacomodando todos los ministerios en este tiempo, los fuimos acomodando, gracias a Dios Él fue enviando personas para cada área y nos faltaba uno. Y yo dije, hace 2 meses atrás le dije al Señor, Señor, yo no me voy a preocupar, yo lo voy a entregar en tus manos y que sea cuando vos digas, vos vas a enviar las personas correctas y yo no me voy a preocupar, porque si lo tengo que hacer yo, lo primero que el Señor me dice es, yo no miro lo que mira el hombre. Y yo iba a mirar la capacidad de la persona, yo iba a mirar a ver qué conocimientos tiene la persona para estar en el área, iba a mirar, vaya uno a saber qué. Y el Señor me dijo, yo no miro lo que mira el hombre. Entonces dije, yo descanso en el Señor y espero en Él. Así te estoy dando un ejemplo, pero de muchas cosas en las cuales yo decido esperar en Dios. Y pasaron 2 meses y el Señor obró. El Señor envió la persona correcta. Una persona que no tuve ni siquiera que ir a buscar yo. La persona vino sola. Yo quiero estar ahí. Yo quiero servir al Señor. Yo estoy dispuesta. Y yo dije, gracias Señor. Pero en esos 2 meses de espera, yo no me preocupé. Yo descansé en Dios. Yo puse la mirada en Él y descansé. Y te estoy hablando algo simple. Quizás vos me digas, yo me siento agotado, me siento cansado, porque estás haciendo las cosas a tu modo. ¿Tenés preocupación? No estás mirando a Cristo. Estás mirando una situación que por más pequeña que sea, te tiene prisionero y no te permite ver a Cristo. Te está robando las fuerzas, te está sacando la mirada de Él. Por eso no llegás a ver lo que tenés y mirás lo que te falta. Te leí Mateo 6, 25. Ahora vamos a ir un poquito antes en Mateo 5, 8. En Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Ahora, si yo me pongo a pensar, los de limpio corazón, ¿quiénes son? Porque nosotros no somos limpios de corazón. Nosotros venimos falladitos ya de fábrica, nosotros venimos mal desde el nacimiento. Los de limpio corazón son aquellos que se han rendido a Cristo, que vos vas a la cruz cada día para que Cristo crezca en vos, para que Él transforme y Él añada su vida en vos. La cruz es lo que hace que tu corazón sea limpio. Y cada vez que vos vas a la cruz, cada vez que vos buscas eso de Cristo, Él te limpia y te permite ver a Dios.
porque vos te volvés limpio de corazón y la palabra dice que los limpios de corazón verán a Dios y vos vas a poder ver al Señor en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque vas a la cruz, porque decidís morir cada día. Ahora quizás vos me decís, pastora, yo voy a la cruz y llego a la cruz, pero no se muere. Eso es lo que nos pasaba, a mí por lo menos me pasaba durante mucho tiempo. Quizás vos me decís, yo voy a la cruz todos los días, todo el tiempo, pero eso sigue estando ahí, resiste a morirse, porque estás muriendo mal. Y te voy a dar esto que el Señor me reveló que es glorioso. Y le pido al Señor que se te haga luz para que abra tus ojos espirituales y que cada vez que vos vayas a la cruz ahora te mueras realmente y Cristo crezca en vos. Y vos puedas verlo a Él en toda tu vida, en cada área de tu vida vos puedas ver al Señor. Vos decís, yo voy a la cruz, pero eso no se muere. Estás muriendo mal. Quizá vos me decís, te lo voy a explicar así. El problema no es el problema, diría el profeta Ricardo Arjona. El problema no es el problema en sí. El problema es lo que produce ese problema. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Quizá vos me decís, yo llevo a la cruz la ansiedad todos los días, pero la ansiedad sigue estando. Tenés que llevar a la cruz qué es lo que genera esa ansiedad. ¿Qué es lo que te lleva a vos a tener ansiedad? En mi caso, cuando yo tengo mucha ansiedad y la voy a llevar a la cruz es ¿por qué? Porque quiero tener control sobre todas las cosas. Entonces yo quiero tener control sobre esto, quiero tener control sobre la iglesia, sobre el equipo, quiero tener control sobre mi familia, quiero tener todo controlado, que todo salga bien. Y eso me genera ansiedad. Ahora, si yo voy a la cruz y llevo la ansiedad, estoy llevando a un general que no sé ni siquiera qué es. Yo tengo que llevar a la cruz eso que está generando esa ansiedad. Señor, llevo a la cruz el querer tener todo controlado. Llevo a la cruz mis capacidades. Llevo a la cruz el no confiar en los demás para poder delegar. Señor, llevo a la cruz el querer hacerlo con mis fuerzas, el querer hacerlo a mi modo, el querer hacerlo con mi inteligencia, el querer hacerlo como yo creo. Porque todo eso me genera ansiedad. ¿Qué es lo que a vos te genera depresión? Vos quizás me decís, yo llevo la depresión a la cruz. Pero estás llevando la copa del árbol, vos tenés que llevar la raíz a la cruz. ¿Qué es lo que te llevó a la depresión? Quizá vos me digas, no lo puedo decir porque es algo tan íntimo, pero Dios lo conoce. No lo ocultes, llévalo a la cruz para que se muera. ¿Cuántos años más vos vas a vivir con depresión? Por no decirlo. Señor, tengo depresión y lo llevo a la cruz, llevo a la cruz. Eso que a mí me genera depresión, el abuso que sufrí en mi adolescencia, las palizas que me daban mis papás, el abandono. Llevo a la cruz el no poder perdonar a mi abusador. Llevo a la cruz las adicciones, el haberme metido, el haberme juntado con personas que me llevaron a vivir cosas feas que hoy producen en mí esta depresión. Entonces, ¿qué es? Busca la raíz. ¿Qué es lo que produce esa situación que vivís? Quizás vos me decís, yo llevo a la cruz todos los días el cansancio, me siento agotada y lo llevo a la cruz y lo llevo a la cruz. ¿Qué es lo que está produciendo ese cansancio? El querer hacerlo a mi modo, el querer hacerlo en mi inteligencia, el poner la mirada más en mi profesión que en Cristo. ¿Qué es lo que te está llevando tu fuerza? ¿Qué es lo que te está sacando las fuerzas? Vos sabés cuál es la raíz, entonces no lleves
el título que se ve. Lleva lo que no se ve a la cruz. Lleva lo que no se ve. Porque eso que no se ve es lo que te está quitando la mirada de Cristo. Y vos necesitas poner tu mirada en Dios otra vez. Necesitas verlo a Él. Y para verlo a Él tenés que tener un corazón limpio. Y el corazón limpio viene cuando vamos a la cruz y experimentamos a Cristo. Cuando la vida de Él se me añade. Cuando la vida de Cristo se me añade. Entonces, saca tu mirada de lo que es tu alrededor, de lo que sos vos. Dejá de autocastigarte, dejá de mirarte a vos mismo, de mirar y decir, no voy a poder, no sé nada, mirá lo que soy. Sacá tu mirada de ahí, ponela en el Señor. Tenemos que aprender a mirarlo a Él y darnos cuenta que en Él vamos a obtener todo lo que nosotros necesitamos. Lo que el Señor me quiera dar nunca va a ser poco, nunca va a ser poco. El Señor te va a dar todo lo que vos querés, todo lo que necesitas, todo lo que anhelás en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto de Él, a su forma. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, el Señor nos va añadiendo más, nos va dando más. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar nada que a nosotros nos aleje de Él o que nos haga sacar la mirada de Él. Quizás vos me decís, yo le pedí al Señor esto y el Señor me respondió, pero no era lo que yo esperaba, el Señor me dio poco. No, te dio poco. El Señor te dio lo que hoy vos estás necesitando y que vos no sabés. Vos creés que necesitas más, pero el Señor te dice, no necesitas más, necesitas lo que te estoy dando. Entonces confía en el Señor, poné la mirada en Él y déjate guiar por Él. Deja que Él te hable, que Él te diga cómo hacer las cosas. ¿Y qué hago yo mientras? Descansa en el Señor. No te preocupes más. ¿Qué ganás con preocuparte? Por más que vos te preocupes, no vas a poderle añadir a tu estatura un codo. No lo vas a cambiar, no vas a cambiar la situación por más que llores, grites o patalees. Lo va a hacer Dios en su tiempo, cuando Él quiera. Entonces rendite a su voluntad. ¿Y qué hago en el medio? ¿Qué hago mientras espero? Adóralo al Señor, busca más de Cristo, busca más de Él, que Él crezca más en vos. Busca eso, que Cristo crezca. Es todo lo que necesitamos, poder verlo a Él. Y que cuando yo mire la situación, estoy mirando el problema, estoy mirando las circunstancias, yo mire y diga, aquí se va a glorificar Cristo. Estoy pasando una situación difícil, Andrea, estoy pasando un desempleo, no tengo nada. Ahí se va a glorificar Cristo. Ahí se va a glorificar el Señor. Veo mi familia toda separada, todos peleando, discutiendo. Ahí se va a glorificar Cristo. Míralo a Él, búscalo. Ya míralo como una respuesta, no mires el problema. Más mirás el problema, más prisionero sos. Y déjame decirte esto, el enemigo, el diablo, solo necesita una puerta así chiquitita abierta para poder entrar. Y cuando él cree que puede tomar gobierno sobre tu vida, lo hace y no va a tener piedad de vos. El diablo, la palabra dice, sí, que el diablo tiene poder. Pero le pido al Señor que se te revele ahora y se te haga luz en tu espíritu, que el diablo puede tener poder, pero vos tenés autoridad del cielo. Vos tenés autoridad en tu vida puesta por Dios para callar las voces del enemigo, para poner al diablo debajo de tus pies, que es donde siempre tiene que estar. Esa situación que estás viviendo y vos decís, el enemigo la aprovechó para hacerme a mí sentir peor, para enfermarme, para robarme, para quitarme lo que tenía. Háblale con autoridad. Estás debajo de mis pies.
porque el Cristo de gloria es el que está en mí. Y yo suelto vida de Cristo sobre esta circunstancia, yo suelto la vida de Cristo sobre esta situación y el Señor lo va a transformar. El Señor va a añadir bendición del cielo sobre tu vida. No tengas miedo de usar tu autoridad. Esa enfermedad que tenés, esa ansiedad, esa depresión, eso que estás viviendo, esa circunstancia, no seas prisionero. Yo tengo autoridad. El Señor me dio a mí autoridad para poner al enemigo y todo lo que Él quiera hacer en mi vida, todo está debajo de mis pies, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Él puede intentar, puede venir en mi contra, se puede levantar, pero quien me defiende es Cristo. Quien pelea por mí es Dios. Quien va a batallar por mí es el Señor. Quien me va a dar la victoria es Cristo. ¿Y qué hago mientras? Mientras lo adoro. Mientras ya le doy gracias por la victoria que Él pone en mis manos. Que quizás no lo veo con mis ojos naturales, pero mis ojos espirituales ven a Dios y yo le puedo dar gracias por la victoria que viene para mí. Quita tu mirada de ese problema y ponela en Cristo. Entonces, no te olvides de esto, anótalo si querés. En Cristo, nada es poco si lo veo a Él. Si en esto que yo tengo la mirada puesta en Cristo, eso nunca va a ser poco para mí. Es mucho en Cristo, lo que tengo es mucho, porque me lo dio el Señor. Y tiene la vida de Cristo. Y eso va a añadir más bendición sobre mi vida. Entonces, en Cristo, nada es poco si yo lo veo a Él. Si yo tengo la mirada puesta en Él, esto que tengo nunca va a ser poco. Siempre va a ser lo mejor, porque es lo que el Señor me dio. Lo que Cristo me da, siempre es mucho, porque es eterno. Todo lo que Cristo me da tiene su vida y es eterno. Es mucho para mí, es mucho. El Señor me bendice siempre en abundancia. Quizás yo no lo veo porque mi mirada estaba en otra cosa. Ahora que yo pongo la mirada en Cristo, yo puedo ver que esto que tengo es mucho porque tiene vida de Cristo, porque es eterno, porque nadie me lo va a quitar de mis manos. Si yo lo miro a Él, todo en mi vida tiene su vida. Anótate esto. Si yo pongo la mirada en Cristo, si yo lo miro a Él, todo en mi vida va a tener su vida. Y no lo voy a perder, porque es eterno. Yo estoy mirando lo eterno, lo que tiene la vida del Señor. Acordate de esto en mis prisiones, en medio de una preocupación, todo lo que yo voy a hacer es adorar al Señor. En medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de cualquier circunstancia, yo decido adorar a Cristo. Alma mía, bendice al Señor. Es todo lo que yo tengo que hacer y no me preocupo, descanso en Él. Y no te olvides, yo tengo autoridad para soltar la vida de Cristo a cualquier circunstancia y volverla una bendición eterna. Te lo voy a repetir, yo tengo autoridad para soltar la vida de Cristo a cualquier circunstancia, a cualquier problema y que sea transformado en una bendición eterna. Si yo tengo la vida de Cristo y yo suelto la autoridad que el Señor me dio, esa circunstancia
el Señor la va a transformar en una bendición eterna. ¿Por qué? Porque Él le va a añadir su vida. Porque va a ser Él quien va a darme la respuesta. Y va a ser una bendición eterna para mí. Yo voy a usar cualquier circunstancia, cualquier problema, lo voy a usar a mi favor para ver la gloria de Dios. Anótalo. Yo voy a usar este problema, esta circunstancia, a mi favor para ver la gloria de Dios. Se presentó un problema, se presentó una situación, aquí voy a ver la gloria de Dios. Lo voy a usar a mi favor, no me voy a poner a llorar, no me voy a poner a renegar, lo voy a usar a mi favor. Este problema me va a hacer a mí ver la gloria de Dios. Y donde haya un problema, yo voy a ver una oportunidad para ver a Cristo obrar en mi vida. Entonces yo descanso en Él. Ese problema, te lo vuelvo a repetir, y le pido al Señor que entre en tu espíritu y se te haga luz. Ese problema es la oportunidad que yo tengo para ver a Cristo obrar en mi vida. No miro el problema. Yo me voy a quedar como un espectador, viendo cómo Cristo lo resuelve, viendo cómo Cristo se mueve a mi favor, viendo cómo Cristo se glorifica en mi vida. Yo solamente miro a Cristo, no miro más problemas, no miro más circunstancias, no soy más prisionero de nada. Yo vivo mirando a Cristo, yo decido mirarlo a Él. Los de limpio corazón veremos a Dios. Lleva a la cruz la raíz de ese problema que hasta ahora te tenía prisionero. ¿Qué es? Llevo a la cruz, Señor. Decile a Jesús ahí donde estás, habla con Dios, decíselo. Señor, llevo a la cruz mis miedos, el no poder confiar, el no poder soltar, el no poder entregar en tus manos este problema, el querer tener control sobre todas las cosas. Señor, yo llevo a la cruz el no poder perdonar, el estar mirando siempre mi pasado. Llevo a la cruz el estar pendiente de mi futuro, de cómo voy a ser, de cómo voy a lograr las cosas. Llevo a la cruz, Señor, todo eso que me quita la paz, aquello que no me deja descansar, aquello que me controla, aquello que me hace sentir que no puedo. Llevo a la cruz el mirarme a mí, el estar todo el tiempo castigándome, hablando mal de mí. Llevo a la cruz todo aquello que me lastima, las palabras hirientes que en algún momento me dijeron y yo las creí. Señor, llevo a la cruz el estar mirando lo poco que tengo. Llevo a la cruz el estar mirando lo mucho que tengo. Llevo a la cruz el no valorar, Señor. Llevo a la cruz el estar mirando cualquier otra cosa que no sea Cristo. Lo llevo a la cruz para su muerte y declaro que resucita Cristo en mí. Y declaro, Señor, que en esa vida que vos me das, yo te puedo ver, que a partir de ahora, cada problema que surja, cada circunstancia, cada situación, la voy a usar a mi favor para verte obrar en mi vida, para ver tu gloria, para ver tu poder manifestándose a mi favor. Gracias por lo que me das, gracias por guiar mis pasos, Señor. Gracias por bendecirme tanto, porque en vos todo es eterno, porque en vos nada es poco, Señor. Gracias porque me das lo que necesito, porque me das tu vida, porque añadís tu vida a mi vida y todo lo que hay en mí
recibe tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te glorifico, yo te doy gracias y declaro, Señor, que si el enemigo se levantó y creyó que tenía poder sobre mi vida, eso se terminó ahora, porque yo uso la autoridad dada del cielo, yo uso esa autoridad que pusiste en mí para declarar, Señor, que el enemigo está debajo de mis pies, que ya fue vencido en la cruz y que yo me levanto en victoria frente a cualquier circunstancia. Yo me levanto en victoria porque Cristo es quien está en mí, porque Cristo es mi Señor y es quien pelea por mí. Yo declaro victoria sobre mi vida, sobre todas las áreas de mi vida. Yo suelto vida de Cristo sobre todos esos problemas, sobre todas esas situaciones que me tenían prisionero. Yo suelto vida de Cristo y declaro que son transformadas en bendiciones eternas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Le pido al Señor que esto quede en tu corazón y que a partir de hoy, frente a cualquier problema que venga, sea chiquito o grande, del tamaño que sea, vos digas, aquí se va a glorificar Cristo, como lo hizo en la cárcel cuando estaban Pablo y Silas encerrados en prisión. El Señor se glorificó. Lo mismo va a hacer el Señor en medio de nuestras prisiones, en medio de esas situaciones que quizás nos aprisionan. En medio de esa situación, Señor, yo decido adorarte para que te sigas glorificando vos, para que tu nombre siga siendo glorificado y puesto en alto. Amén. Te bendigo, te mando un abrazo enorme. Abrigate que hace frío. Nos encontramos nosotros el próximo miércoles. Mañana todos unidos como cuerpo para ver la transmisión en vivo del Pastor Bernardo, donde él nos va a seguir enseñando a poner esta mirada en Cristo. Él nos va a seguir enseñando más. Entonces busquemos más aprender, busquemos más, que Cristo crezca más en nosotros. Acordate siempre, cuando haya preocupación es porque sacaste la mirada de Cristo. En ese momento anda a la cruz. Señor, voy a la cruz, llevo esta preocupación a la cruz y vuelvo a mirarte. Y encuentro en vos el descanso que necesito. Descansá en el Señor, no lo hagas a tu modo. Permitile a Él hacerlo a Él en su tiempo, a su forma, como Él quiere. Y esa bendición no te la va a robar nadie. Descansá en el Señor. Te mando un abrazo fuerte, que tengas un fin de semana re bendecido, que Cristo siga creciendo en tu vida. Acordate, si querés estar en un equipo Zoe, contactate ahí por privado y te vamos a sumar a un equipo, ¿sí? Te mando un beso, un abrazo fuerte. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Que Cristo siga creciendo. Un abrazo.